Desde el primer momento en que nos adentramos en el mundo del Jikook, algo se encendió en nuestros corazones. Aquellos pequeños gestos, las miradas cómplices, las sonrisas llenas de cariño, cada uno de esos momentos nos dio una razón más para creer que entre Jungkook y Jimin existe una conexión única, algo que trasciende más allá de una simple amistad. Su relación ha sido siempre una mezcla de complicidad, apoyo mutuo y una conexión tan profunda que a veces se siente casi mágica. Y lo mejor de todo es que esa química no se ha desvanecido con el paso del tiempo, sino que ha crecido y evolucionado, demostrando que su vínculo es inquebrantable. Lo más hermoso de todo esto es cómo, a pesar de todo lo que han vivido, de los cambios que han enfrentado en sus vidas y de las presiones de la fama, ellos siempre han encontrado la manera de mantenerse unidos. Uno pensaría que la distancia o los desafíos podrían separar a las personas, pero Jikook nos demuestra que no importa cuán lejos lleguen o cuántas dificultades enfrenten, siempre se tienen el uno al otro. Es un amor que no necesita ser vocalizado constantemente, porque las miradas lo dicen todo, porque un simple gesto o una palabra puede transmitir más que 1000 frases. Es una conexión que se siente en cada acción, en cada gesto, y lo más importante, en cada elección que hacen el uno por el otro. Y en este camino que han recorrido juntos, nada fue más significativo que el anuncio de que ambos ingresarían al servicio militar juntos. Muchos de nosotros, como fans, estábamos llenos de incertidumbre y preocupación por cómo afrontaría cada uno de ellos esta nueva etapa de sus vidas. Pero cuando nos enteramos que Jimin y Jungkook habían decidido enlistarse el mismo día, en la misma unidad, en la misma base, nuestro corazón dio un salto de felicidad. Esa decisión, esa elección, fue una muestra más de lo fuertes que son juntos, de lo inseparables que son. Y no se trataba solo de una cuestión logística, sino de un acto lleno de amor y de confianza. En ese episodio de Are You Sure, cuando Jungkook, con su característico tono tranquilo y seguro, le dijo a Taehyung que él y Jimin irían juntos al ejército, nos dimos cuenta de lo profunda que es esa relación. Jimin y Jungkook no solo eran conscientes de la importancia de estar juntos, sino que se sentían tranquilos y en paz con esa decisión. No les preocupaba la idea de estar juntos en un ambiente tan desafiante. Por el contrario, estaban emocionados, porque sabían que el uno al otro serían todo lo que necesitarían para atravesar ese proceso. Las palabras que intercambiaron, como cuando Jimin dijo, "No me preocupa que peleemos", y Jungkook agregó, "A mí tampoco", nos mostraron que, a pesar de los posibles desacuerdos que podrían surgir, no había ni una pizca de duda de que su vínculo es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier adversidad. La forma en que Jungkook se detuvo por un momento antes de decir "tenerte a mi lado" y luego continuó con un "espero que durmamos uno frente al otro" fue tan significativa. Podría parecer una simple expresión de deseo, pero para nosotros, como fans, son esas pequeñas cosas las que cuentan. Esa pausa, esa reflexión, nos dejó entrever que lo que realmente quería decir es que tener a Jimin cerca, tenerlo en su vida, es todo lo que necesita para sentirse completo. Y aunque no lo dijera de manera explícita, sabemos que su corazón late por Jimin, que su relación va más allá de cualquier desafío que puedan enfrentar. En ese momento, Jimin y Jungkook no solo nos estaban mostrando una gran amistad, sino un amor verdadero, incondicional. La forma en que se cuidan, cómo se preocupan el uno por el otro, cómo eligen estar juntos, incluso en los momentos más complicados, es la esencia de una relación que no necesita palabras para existir. Y es que al final del día, ellos eligieron estar juntos. No fue por obligación ni por casualidad. Fue porque en el fondo de sus corazones sabían que no había nadie más con quien quisieran compartir esa etapa de sus vidas. Elegirse mutuamente para acompañarse en el servicio militar no fue solo un acto práctico, fue un acto de amor puro, un reflejo de lo que significa para ellos estar juntos. Es la prueba de que no importa lo que pase, no importa lo que la vida les depare, ellos siempre serán uno para el otro. Y aunque sea solo por un pequeño momento, todos los fans del Jikook fuimos testigos de esa promesa silenciosa, de ese vínculo tan fuerte que, aunque se enfrenten a la distancia o al tiempo, siempre se encontrarán el uno al otro. Porque al final, Jikook no es solo una pareja en los escenarios o en los momentos públicos. Jikook es una historia que se escribe cada día, con cada elección, con cada gesto de cariño, con cada sonrisa compartida.
Es un amor que va más allá de las palabras, que no necesita ser explicado, porque se siente en cada mirada, en cada gesto, en cada momento juntos. Y es por eso que, aunque el mundo cambie y los desafíos se presenten, sabemos que Jimin y Jungkook siempre estarán el uno para el otro, porque su amor no tiene límites, no tiene barreras. Y esa es la magia de lo que comparten. Una conexión tan pura y tan sincera que no puede ser quebrantada por nada ni por nadie. Siempre serán ellos, Jikook, inseparables, ahora y siempre. Si hablamos de Are You Sure y los momentos que han quedado grabados en nuestras mentes, uno de los aspectos que siempre llama nuestra atención es cómo Jungkook busca la atención de Jimin. Esos pequeños detalles, tan espontáneos pero tan llenos de significado, hablan por sí mismos de la conexión única que tienen. Y por supuesto, no hay mejor ejemplo que lo que pasó en Jeju durante ese almuerzo con Taehyung. Jimin, como siempre, estaba tan concentrado en su comida que ni siquiera se dio cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Lo que, como veremos, hizo que Jungkook se quedara mirando, casi esperando alguna reacción de él. Jungkook, siendo el más observador de los dos, no perdió ni un segundo en intentar llamar la atención de Jimin. Lo primero que hizo fue hacerle una pregunta sobre la comida. ¿Este es patata o camote? Una pregunta sencilla, pero que sabía bien que solo Jimin podría responderle. Aunque Taehyung estaba a su lado y Jimin justo enfrente, Jungkook no miró a Taehyung. Su mirada iba directamente hacia Jimin, con la esperanza de que él le prestara atención. Pero Jimin, completamente absorto en su comida, ni siquiera lo miró. Esos momentos son los que más nos muestran la dinámica entre ellos. Mientras Jimin estaba perdido en su mundo, Jungkook no pudo evitar repetir la pregunta, esta vez diciéndose a sí mismo, esto es camote, como si lo estuviera afirmando, aunque la mirada de su rostro no cambiaba. Seguía observando a Jimin con la esperanza de una respuesta, aunque ésta no llegara. La pregunta ya había sido respondida de alguna forma, pero lo que realmente quería Jungkook no era una respuesta sobre la comida. Lo que deseaba, con todo su ser, era que Jimin lo mirara, que se diera cuenta de su presencia, que lo escuchara. Esos pequeños momentos entre ellos son tan sinceros y tan puros. La forma en la que Jungkook observa a Jimin, como un niño esperando que el adulto lo vea o lo reconozca, es simplemente adorable, porque no es solo una cuestión de querer ser visto, es la necesidad de ser visto por la persona más importante en su vida, por la única que realmente importa. La relación entre Jimin y Jungkook no es solo sobre momentos de glamour o grandes gestos. Son esos pequeños gestos cotidianos, esas pequeñas interacciones que hablan más que 1000 palabras. La espera pacífica en la mirada de Jungkook, su insistencia en llamar la atención de Jimin y cómo siempre está pendiente de su reacción incluso cuando él se no está prestando atención. Y es ahí, en ese almuerzo, cuando el momento más dulce ocurre. Jimin completamente inmerso en su comida, sin notar nada alrededor, hasta que ¡pum! Jungkook, en un intento por romper la burbuja en la que Jimin estaba atrapado, golpea accidentalmente un recipiente de metal. Ese pequeño golpe tan sencillo fue suficiente para sacudir a Jimin de su concentración. Fue en ese momento cuando Jimin de repente vuelve al mundo que lo rodea, y es como si de pronto el espacio entre ellos se acortara. Finalmente, Jimin levanta la mirada y lo ve. Lo ve a él, a su Jungkook, esperando su atención. Este pequeño incidente, que podría parecer trivial, es en realidad un reflejo tan hermoso de cómo se sienten el uno por el otro. Es un acto lleno de ternura, un recordatorio de lo profundamente conectados que están. En ese instante, Jungkook no estaba buscando una respuesta sobre la comida ni ningún otro tipo de reacción. Lo que realmente anhelaba era que Jimin lo reconociera, que lo mirara con esa misma intensidad con la que él mismo lo observa siempre. Y lo curioso es que, cuando Jimin lo hizo, cuando finalmente levantó los ojos y le prestó atención, Jungkook no necesitaba que le dijera nada. Solo el hecho de que Jimin estuviera allí, con él, era suficiente, porque su conexión va más allá de las palabras. Se trata de esos pequeños gestos, esas pequeñas miradas, esos momentos de silencio compartido que hablan por sí mismos. Es tan dulce ver cómo Jungkook, el más joven, el más extrovertido, se convierte en ese niño que espera el gesto de afecto de Jimin, el más tranquilo, el que a veces parece estar tan lejos en su mundo, pero siempre con una sonrisa lista para él. ¡Wow! El impacto de Jungkook y Jimin sigue siendo impresionante.
Primero, hablemos de Dreamers de Jungkook. Aunque fue lanzado en 2022, este video musical acaba de alcanzar un nuevo pico en el puesto número 1+3 en los mejores videos musicales diarios de YouTube en Esminos, superando a otros grandes éxitos como APT, D With A Smile y Baila Inolvidable. Lo más asombroso es que se ha convertido en el primer MV de un solista masculino asiático en llegar al número 1 en esta lista. Un logro histórico. Jungkook está demostrando que su talento trasciende las fronteras y sigue rompiendo barreras en la industria musical. Por otro lado, Who de Jimin está haciendo historia también. Esta canción ha superado su propio récord. Con Who, Jimin ha logrado convertirse en el solista de K-pop más reproducido en Spotify, superando incluso su propia canción Like Crazy. Eso es increíble. Además, ha sido destacado en los medios japoneses como en Mesamashi TV, lo que demuestra cuánto lo adoran en Japón. Jimin siempre ha tenido un cariño especial por parte de los fans japoneses, y esto solo lo confirma más. Y si pensabas que eso era todo, prepárate. Jimin también ha alcanzado un hito impresionante en Spotify. Jimin, 993 días, se ha convertido en el segundo artista coreano pop en alcanzar más rápido los 6 billones de reproducciones en la plataforma, superando a BTS, que logró esto en 1765 días. Eso es totalmente alucinante, y lo hizo con apenas 33 pistas y solo 2 años de carrera como solista. Esto es algo que no se ve todos los días. Jimin lo está logrando a lo grande. Además, Who ha sido una de las canciones más exitosas de Jimin, subiendo 59 puestos en la lista oficial de sencillos del Reino Unido, alcanzando el puesto número 5. Y para agregar aún más a su impresionante trayectoria, se ha convertido en la primera y única canción de un solista masculino de K-pop en permanecer varias semanas en el top 10 de esta lista, y sigue siendo la más longeva de un solista en esta década.